Ya está. Compartir. Bien. Bueno, ya está grabando. Vamos a empezar con el caso 1. Y acá lo que vamos, a ver, yo me lo achico así. Y el caso 1, acá voy viendo de los dos. Bueno, chicos, el tema bienes de uso no es un tema sencillo. Ya lo habrán visto en la teoría con Marcelo. Hay muchas cosas que hay que ir teniendo en cuenta. Pero lo fundamental de esto, como criterio, primero, los bienes de uso se incorporan al valor de costo. ¿Qué significa costo? Sacrificio económico que nos demanda la adquisición del bien. A ese valor de costo lo vamos a terminar de formar junto con todos los gastos, a ver, acá sigue esta chica, junto con todos los gastos que se necesiten para la adquisición del mismo. ¿Sí? Quiere decir que a lo mismo que con los bienes de cambio, que al valor de la mercadería le sumábamos los fletes, le sumábamos los gastos de transporte, lo que fuere, cuando compro un bien de uso, que normalmente va a ser un rodado, un inmueble, un terreno, también se le van a tener que sumar los gastos necesarios para la adquisición. En el caso de un terreno, de un inmueble, los gastos del escribano, en el caso de un rodado, los gastos de transferencia, y así para todos los bienes que forman parte de este rubro. Lo que es importante es considerar hasta qué tiempo voy a seguir incorporando costo o gastos, perdón, al costo. Y eso es hasta que el bien está en condiciones de ser utilizado. Por ejemplo, y ahora lo vamos a ver acá en el primer caso, los gastos, por ejemplo, del escribano ante la compra de un terreno. Y bueno, si los gastos de escribano me llegaron 10 o 15 días más tarde de lo que yo hice, la entrega del bien, la entrega del dinero para la compra del bien, ahí voy a tener que volver a repetir un débito a la cuenta terreno. Cuando ya estoy segura que no tengo más gastos que involucren, ahí voy a dar por finalizado, y esa sumatoria de costos más gastos es lo que le vamos a llamar de ahora en más a todos los bienes de uso, valor de origen. Ese valor de origen, que es costos más gastos, es el valor que voy a tener que tener en cuenta para calcular la depreciación del bien, que como les dijo Marcelo, todos los bienes de uso están sujetos a desgaste. Porque no es lo mismo el auto que yo compro un 1 de enero y ese mismo auto no es el mismo el 31 de diciembre. ¿Por qué? Porque ya tuvo un desgaste propio por el uso, se le gastaron la goma, tiene kilómetros, entonces ya se va desgastando, como nosotras. Carla es más joven, yo soy más vieja. Entonces ahí ya hay una diferencia. Entonces, esa diferencia, ¿qué pretende la contabilidad? Que ese desgaste propio que va teniendo los bienes de uso se vayan imputando a diferentes periodos. Es decir, que no todo el desgaste sea imputado a un único periodo contable. Entonces, para esta imputación, es decir, que si a un auto, para esta imputación de la depreciación, lo que se consigna es otro nuevo concepto que vemos, que es la vida útil. La vida útil es lo que consideramos que el bien va a brindar una prestación útil para la empresa. Normalmente cuando compramos un rodado decimos que un rodado contablemente tiene una utilidad de 5 años. ¿Qué hacemos? Que ese valor del rodado que compramos lo distribuimos en 5 años, cosa que el desgaste propio que tenga sea distribuido proporcionalmente en cada uno de los años de la vida útil que tenga. ¿Qué pretendo con esto?
que al finalizar la vida útil, el valor contable, y escuchen bien, contable del bien, sea 0, o sea un valor que le vamos a llamar más adelante de recupero. Es decir, que para la contabilidad, si bien sigo teniendo el bien, valor en libros ya es 0. ¿Lo puedo salir a vender al mercado? Sí, porque lo voy a vender a otro valor. Pero para la contabilidad, ese bien de uso ya no tiene valor. Disculpen, acá tengo a alguien en sala de espera. Bueno, vamos al caso 1 y a medida que... Pero, sí. o sea, vos cuando decís valor 0 es porque ya terminó su vida útil. Claro, O sea, llegó a su vida útil. Realizar las depreciaciones. Exacto. Vamos a un ejemplo muy clarito. Un auto, o sea, una pavada. Vamos a una computadora, que es un equipo informático. Lo compro a 10.000 pesos. Ese equipo informático me dicen que tiene una vida útil de 4 años. O sea, en 4 años, para la contabilidad no va a tener más valor. Es decir, que esos 10.000 yo los voy a distribuir con la depreciación en 4 años. ¿Qué voy a hacer? Al cierre de cada ejercicio voy a imputar la depreciación de ese equipo informático, cuenta de resultado negativa de 2.500 por año. Cosa que al finalizar la vida útil, yo hago valor de origen 10.000, menos la depreciación acumulada, que va a ser una cuenta regularizadora, que está regularizando esa cuenta de activo, una PASA, 10.000 menos 10.000, porque fui imputando 2.500 por año, valor contable 0. Ahora, ¿yo esa computadora la puedo vender en el mercado? Y a lo mejor a alguien todavía le sirve, a lo mejor no me sirve a mí para la empresa, pero qué sé yo, para hacer un Word, una escuela sirve. Y la puedo vender o la puedo donar, lo que fuere. Pero a lo que va es que la depreciación lo que persigue es imputar la pérdida. Porque ustedes piensen que si nosotros dejamos esa computadora al mismo valor de origen sin imputar pérdida por la depreciación, dentro de 5 años sigue valiendo lo mismo para la contabilidad. Y no es lógico, porque las cosas se van gastando. Vamos acá al primer ejemplo, al caso 1. Vero, yo tengo una consulta. Sí, Luna. Suponiendo que el ejercicio económico comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre, y nosotros Sí. hacemos una compra de, como decías vos, una computadora, por ejemplo, en mayo. Sí. Yo al cierre del ejercicio, el 31 de diciembre, la depreciación, ¿por qué valor lo hago? La depreciación, vas a ¿Por lo tomar que el valor de corresponde al año origen. entero? No, bueno, ahí entran en juego los métodos de depreciación que se utilizan. O sea, Es como si fuese un devengamiento, por ejemplo, por la sí. cantidad de meses que pasaron. O sea, no lo vas a devengar mes por mes. La depreciación es como la previsión, sí. Es un solo asiento al cierre del ejercicio. Ahí lo que vas a hacer, va a jugar, depende del método de depreciación que estés utilizando. O sea, también les habrá hablado Marcelo eso. Si utilizás método de alta año completo, vas a tomar el bien como si lo hubieses comprado en enero, y vas a amortizar todo el año. Si utilizás año de baja completo, no computás el primero y sí computás el último completo, pero eso es muy raro que se aplique en esos sistemas. ¿Cuál es lo más lógico que se aplique? Base lineal, línea recta, base mensual. ¿Qué significa? Voy siempre para adelante, línea recta, y en base mensual aplico y deprecio en base a la cantidad de meses que estuvo en el patrimonio. Y en el caso que vos me estás dando, voy a decir, bueno, si la depreciación me da un cálculo de 3.000 por año, y bueno, eso 3.000 lo divido por 2 y lo multiplico por los meses que realmente estuvo en el patrimonio. Sí. Y ese es el importe que voy a depreciar. Ese tipo de depreciación es el método de base lineal, línea recta, base mensual, que es el más utilizado cuando estamos hablando de diferentes bienes. Ahora, si vos me decís que a una máquina o a un tractor, a una cosechadora, o lo vas a hacer
por el método de los kilómetros recorridos, las horas trabajadas, la producción realizada, ya es otra cosa. En vez de hablar de un monto anual, vamos a hablar de un coeficiente. Pero no nos adelantemos, vamos a ver un poquito más. Vamos al primer caso. Dice que tenemos que registrar en el libro diario, esperen que me corro un poquito acá. Registrar en el libro diario las erogaciones relacionadas con la adquisición de un terreno de acuerdo a la documentación obrante en la empresa, que también se adjunta. ¿Qué nos da este práctico? Fíjense, dice, se adquiere un terreno según los datos obrantes en la escritura traslativa de dominio que se adjunta. Nosotros cuando compramos un terreno, no vamos y lo compramos como compramos una remera. Obviamente, hay que hacer una escritura donde constan todos los datos, quién compra, quién vende, con quién está casado, de todo. Bien, eso queda volcado en la escritura. ¿Qué es lo que le adjuntan a ustedes en el práctico? ¿Qué es lo que vamos a tener que tener en cuenta de la escritura para poder realizar el asiento de la compra del terreno? ¿A cuánto lo pagaron? Si ustedes se van a poner a leer, la escritura, como les decía recién, dice que es una compra-venta de fulanito de tal hacia otro, que se dio en la ciudad de La Plata, que compró tal cosa, que el escribano que actúa es fulanito, o sea, todos los datos de la escritura, que alguna vez me supongo que habrán tenido alguna en la mano. ¿Sí? O la habrán visto en su casa, en algún lado. Si no, la miran bien, la leen y ahí ya tienen un modelo de escritura. ¿Qué es lo que vamos a buscar? A ver cuánto pagaron. Y dice acá, fíjense, ¿ustedes están viendo el Word? No. No. ¿Ven el Excel solo? Claro, pasa que no puedo compartir los dos juntos. Pero ustedes tienen el enunciado. Sí, sí. Bien. Entonces dice, de acuerdo al certificado catastral, qué sé yo, pesos 20.000. Pero ese es el valor que tiene para la nomenclatura catastral. Cuando vamos más adelante de la escritura, en un momento dice, se formaliza esta venta por el precio total y convenido de 25.000 pesos, importe que la parte vendedora declara haber recibido de la siguiente forma. En este acto, la suma de pesos 25.000 con un cheque del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Bien, entonces somos nosotros los que estamos comprando un terreno. Y ahí mismo nos dice cuánto lo estamos pagando y en qué forma. ¿Sí? Esos son los datos que vamos a sacar para hacer el primer asiento. Por lo tanto, el primer asiento, como bien dice acá, el 15 de marzo, vamos a registrar la compra del terreno, cuenta de activo, y que la pagamos con un cheque del Banco Provincia, 25.000. Fíjense que yo acá les voy haciendo al costado el mayor de terreno para ver hasta qué momento incorporé gastos a ese costo, porque si vamos a lo que es concepto, el costo son estos 25.000 pesos. Lo demás que le agrego son gastos necesarios para tener en condiciones de ser utilizado el bien, es decir, tener la propiedad. La propiedad ya la tengo. Acá es hasta que tengo en condiciones de ser utilizado ese terreno. Volvemos de nuevo al enunciado. Seguimos, termina a ver, déjenme ver el segundo ítem que decía. Ah, no, es otra cosa. Dice, además se incurren en erogaciones relacionadas con la adquisición de dichos terrenos de acuerdo a la documentación obrante. Después de la escritura, tenemos un recibo de la escribanía Nasuti, y que si lo leemos dice pesos 1.500, gastos de escrituración correspondiente a la venta, a favor de Sarmiento Sociedad Anónima. Eso es lo que nos cobra el escribano. Entonces yo les pregunto, ¿lo que le pagamos al escribano es un gasto necesario?
Sí. 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 Entonces, también vamos a hacer un asiento en donde imputemos los 1.500 del gasto al escribano. Y fíjense a dónde lo imputé, a terreno. Que si lo hubiésemos acá, o sea, se hace todo el mismo día o se puede hacer con fechas diferentes. Acá lo fuimos haciendo asiento por asiento para que vean que no es necesario hacer uno solo. Puede que en unos días posteriores, porque si esa factura o ese recibo lo pagamos 10 días después, o nos llega 10 días después, ahí sabemos, podemos agregar gastos 10 días después. Entonces, fíjense, terreno, Banco Provincia, no puse gastos de escribanía. No, porque el gasto de la escribanía es un gasto necesario. Entonces, se lo incluyo al terreno. Voy al mayor y también lo sumo. ¿Sí? Volvemos al enunciado. Seguimos y nos encontramos con una factura C que Servicios de la Construcción nos emite a nosotros, en donde dice demolición de restos de edificación y relleno, nivelación y compactación del terreno. Todo eso por la suma de 7.500 pesos. Es decir, una vez que compramos el terreno, para que lo podamos usar tuvimos que hacer esas cosas dentro del terreno. Llamar a una empresa que nos saque todos los escombros, que lo nivele, y ahí recién iba a estar en condiciones de decir, bueno, puedo empezar a edificar. Ese costo lo voy a tomar como un gasto de demolición o de mantenimiento o de mejora, o lo voy a tomar como parte del terreno. Parte del terreno. Como parte del terreno. Es como parte del terreno, porque si yo quiero empezar a edificar en ese terreno, mientras que no lo tenía nivelado o no le sacaba todos los escombros que tenía, no podía. Entonces, fíjense que acá tengo otro gasto de incorporación al terreno, 7.500 pesos, que también lo paso al mayor. Y bueno, yo ahora porque ya sé que lo que sigue no es más gastos. Entonces, fíjense qué distinto es el importe final del mayor de terreno, qué distinto que es el valor, esperen que ahí admito a alguien, cuando le incorporé los gastos necesarios. Porque si nosotros acá hubiésemos puesto gasto de escribano, gasto de mantenimiento, fíjense que el terreno nos quedaba por 25.000. Chicos, ¿alguien tiene el micrófono? Pero fíjate que es por caja. ¿El qué? Sí, te quería decir que era porque el terreno lo daban de baja por caja con la factura. Perdón, no te escuché. En el asiento 3 vendría a ser caja menos activo, porque dice al contado en la factura. Ah, acá. Bien, bueno. A lo que iba es que fíjense que si nosotros acá esto no lo poníamos como terreno, el valor que íbamos a tener en cuenta al cierre del ejercicio para depreciar era 25.000. Cuando en realidad, si hacemos las cosas bien, el valor a depreciar al cierre del ejercicio es 34. Y estos 34 es lo que le vamos a llamar valor de origen. Es el valor que tenemos que tener en cuenta para la cuota de depreciación. Y ojo, se los digo hoy, miércoles 3 de junio, 17:55. El que vea que en un asiento me registra la baja de un inmueble, de un bien de uso, de lo que fuere, y no me lo hace por el valor de origen, le pongo el 2 en el mismo momento. Porque piensen una cosa, si yo este terreno lo tengo ingresado en la contabilidad por 34.000, ¿lo puedo dar de baja por menos? No. No. Cuando el terreno, cualquier bien de uso, le tengo que dar la baja, es decir, lo tengo que desafectar del patrimonio de la empresa, siempre lo hago por el valor de origen, no por otro valor, ya sea porque lo vendí,
porque lo reemplacé, porque se me incendió, lo que fuere, lo tengo que dar de baja por el valor de origen, no por otro. Porque ustedes piensen que si este terreno yo lo doy de baja, no sé, por 30.000, ¿qué me va a quedar? ¿4.000 en el activo de terreno? ¿Qué me va a quedar? ¿Un pedacito de tierra? ¿Para qué? Si el terreno es todo uno solo. ¿Se entiende lo que les digo? Si yo no vayamos a un inmueble, a un terreno, vamos a una casa que la tengo dada de alta en valor de origen por 100.000. Si me la doy de baja, y se los digo porque ha pasado, se la doy de baja por 50.000, entonces yo los miro y les digo, ah, qué bárbaro. Bueno, esto lo hacía en la presencialidad. Digo, chicos, ¿a ustedes pueden vender una pieza al baño y la cocina y dejar el living y el lavadero? No. Entonces, cuando damos de baja, cualquier bien de uso se da de baja por el valor de origen. Después vemos qué pasa con otra cosa. Pero la baja es por el valor de origen. ¿Por qué? Porque si lo doy de baja es porque no lo tengo más. Y si no lo tengo que tener más, no tengo que tener más el mayor de ese activo. No me puede quedar con saldo. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Pero ahora, eso sí. sería si aún no se depreció ningún año. Cuando se dé de baja. Cuando se da de baja. Sea pero que ponele, vos hace 3 años que lo tenés y lo das de baja. Sí, no lo das de baja por el valor de 34. origen. Lo das de baja por el valor de origen. ¿Por qué? Porque no hay para que la época... restarle la... Bueno, no, la baja es por el valor de origen. ¿Por qué? Porque vos lo vas a tener activado en una cuenta de activo al debe. Si lo querés dar de baja, lo tenés que dar de baja por el haber. ¿Y por qué valor lo vas a dar de baja? Por el mismo que lo ingresaste. Claro, porque... Después va a aparecer, más adelante en otro práctico, otro mayor acá al costado, que es el que habla de la amortización acumulada, que va a regular a este. Y la diferencia del valor de origen menos la acumulada es lo que vamos a llamar valor residual o valor contable, es decir, lo que queda. Pero no nos apuremos a eso. Vero. Sí. En el punto 3 que corregiste recién, está la factura hecha por contado, pero el recibo está hecho como que te dan un cheque. A ver. Por eso para mí. Acá la factura dice contado. Y el recibo, claro, está bien. Entonces estaba bien banco, porque lo que vale es cuando lo cobró. Y cuando lo cobró, tenía un cheque. Está bien. Lo que pasa, digamos, que para la empresa, el cheque al día corre como contado. ¿Por qué? A ver, pensemos. Porque el mismo día puede ir a cobrarlo y lo hace caja. ¿Se entiende? Pero en realidad eso es lo que está viendo la empresa que me vende, pero la que estoy registrando soy yo, y lo que yo saqué de mi contabilidad es un cheque, no caja. Si no, ahí no me va a cerrar la conciliación del banco después. Bueno, a ver, seguimos. Vamos a servicio de la construcción, y después tenemos acá otro concepto más, que aparece inmobiliario ARBA. A ver, disculpen que tengo acá, quiero ver si no es nada de contabilidad. Ah, no, eso lo puedo ver después. Dice inmobiliario ARBA, que es la partida del impuesto inmobiliario que corresponde al terreno que estamos comprando. Ahora fíjense, ¿por qué esto, por más que yo acá lo pagué, fíjense que está el recibo, y acá lo estoy contabilizando, ¿por qué no lo incluyo en el terreno? A ver. Porque es viejo, es la deuda que tiene otro. Exactamente, muy bien. Fíjense, el vencimiento de ese impuesto inmobiliario es del 15 de marzo, la misma fecha en la que yo estoy comprando el terreno. Quiere decir que este impuesto es anterior a la fecha de compra, por lo tanto, es del dueño anterior.
Yo lo pago, y acá está el recibo de que lo pagué, pero ¿qué hago? Lo imputo a deudores varios, o podría poner también la cuenta impuestos a cobrar. ¿Se entiende? Esto es lo mismo que cuando pago los fletes, pero están a cargo del que vende, o sea, cuando no están a cargo mío. Por eso, eso no forma parte del valor de origen del terreno. Sigo. Yo, si ustedes no me van parando, voy siguiendo, ¿eh? Y el otro, no, tengo que volver acá. Al inicio, punto 2, que decía, el 22 de abril se efectúan las siguientes erogaciones en relación a una máquina propiedad de la empresa. Y acá lo que vamos a hacer diferencia es entre lo que es un gasto de mantenimiento y un gasto de reparación. ¿Los dos son resultado? Sí, los dos van a partir a resultado. Es decir, si ustedes me preguntan a mí, y hagamos una sola cuenta, gasto de mantenimiento y reparación, y pongamos todo en la misma bolsa. Pero bueno, la contabilidad dice que tenemos que ver que el gasto de mantenimiento es para una cosa y el gasto de reparación es para otra. En definitiva, van las dos al estado de resultado como cuenta de pérdida. ¿Qué dice que es un mantenimiento? Es mantener la capacidad operativa del bien. Un gasto de reparación es cuando haya existido algún daño en el bien y lo tengo que reparar. Son las dos diferencias conceptuales de las que habla la contabilidad. Cuando hablamos de un gasto de mantenimiento, yo tengo un auto, cada tanto le tengo que hacer el cambio de aceite y filtro, tengo que hacerle el service. ¿Por qué? Porque es un gasto que le tengo que hacer al auto para mantener la capacidad operativa del mismo. Ahora, si a ese auto el día de mañana se le rompen los vidrios, existió un daño. Entonces, el gasto del cambio de los vidrios va a ser una reparación, distinto a un mantenimiento. Esas son las dos diferencias que hay. Es que una te mantiene la capacidad operativa y en el otro, para que sea una reparación, tiene que haber existido precedentemente un daño. ¿Se entiende? Vamos al primer caso. Y dice, cambio de aceites y grasas lubricantes por 300 pesos que se abona con un cheque banco. El ejemplo que les acabo de dar. Por lo tanto, al 22 de abril, lo que vamos a hacer es un asiento que diga gastos de mantenimiento a banco. El segundo dice pintura de la misma por 500 pesos que se abona con dinero en efectivo. También tenemos un rodado en que lo tenemos, o sea, tenemos que hacerle chapa y pintura, luego, entonces, obviamente eso aumenta la capacidad, queda más lindo, el día que lo venda lo voy a poder vender mejor. Bueno, entonces eso es un gasto de mantenimiento también. Gasto de mantenimiento a caja por 500 pesos. El que sigue dice, cambio de uno de los sistemas de engranaje por 2.000. Como consecuencia de esta modificación se obtiene un producto de mejor calidad, se abona con un cheque del Banco Santander. Y fíjense que acá en este caso me está haciendo una aclaración, que el cambio de ese engranaje, ¿qué produce en el bien? Una mejora. Mejora. Dice, es consecuencia de esta, hay una modificación que se obtiene un producto de mejor calidad. Entonces, como es una mejora que va a aumentar la capacidad productiva del bien, ahí lo vamos a llamar no ni como gasto de mantenimiento ni como gasto de reparación, es una mejora. La mejora que te hace, te cambia el valor de la vida, te cambia el valor